Muchachos, vamos a iniciar esta segunda sesión de literatura de tercer grado y estamos trayéndote a mente todas las clases que hemos estado viendo. Hablamos de el cubismo, estuvimos hablando de las corrientes. Ahora bien, por acá, un momentico, estuvimos tocando el tema del indigenismo, que fue el último tema. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Ok. Quedamos en el repaso de lo que fue el vanguardismo y le dimos inicio a lo que fue el indigenismo. Ahora bien, vamos a ampliar el tema del indigenismo, pues aquí vamos a tratar varios aspectos. Vamos a hablar del indigenismo y la integración. Pues se le llama a la llamada generación del 900, dominada por tres investigadores sociales y maestros universitarios que tuvieron una dominante influencia en la formación ideológica de la juventud y en la orientación del pensamiento en el Perú. Ellos fundan las corrientes modernas y contrapuestas de las ideas respecto del indio, como Ribagüero y Víctor Andrés Belaúnde, quienes crean el posterior denominado hispanismo, y con él, junto con el arqueólogo Julio Tello, que se inicia el indigenismo. Ahora bien, estamos ubicados, para que te puedas orientar un poco, estamos ubicados en el libro, en la hoja número, un momentico, un momentito, muchachos. Ok, estamos ubicados en la página 53 y de hecho estuvimos páginas anteriores hablando de lo que fue este vanguardismo. Vamos a ubicarte el tema para que puedas tenerlo en el libro. Un momentico. Estuvimos navegando en las páginas, ya te voy a dar la referencia de lo que estuvimos tratando del vanguardismo. Un momento que estoy ubicando, estuvimos dentro de las páginas 38, que iniciamos la primera sesión hablando acerca de esa poesía sencilla humana, donde nuevamente indico al estudiante que está ingresando, por favor, necesito su nombre y su apellido para colocarlo en asistencia. Y les hago nuevamente la acotación de que si van a ingresar a Zoom, coloquen sus nombres, su apellido para ponerlo en asistencia. Si no, lo tomo como un estudiante que es de otra sección y me veo en la penosa acción de colocarlo en sala de espera, porque aquí necesito que por favor coloquen sus datos. Si usted ingresa con el nombre de Juana Pérez es la que yo voy a colocar en asistencia, pero no me coloquen, no me dejen con el chat vacío, porque les estoy preguntando desde la sesión anterior que por favor me envíe sus datos, porque si no lo voy a colocar en asistente y lo saco de la sala. Así que por favor envíeme los datos por el chat,
Para colocarla es asistente. Entonces nos ubicamos en la página 38, bueno, 38 y 39, que dimos inicio a lo que fue el vanguardismo en el Perú. Hablamos del señor César Vallejo. Y iniciamos esta sesión hablando de lo que es este indigenismo peruano. Vamos un momentico a ubicarnos. Pues estamos haciendo una síntesis de... Un momentico. Estamos haciendo una síntesis de contenidos. Pues como el lapso es corto, un momentico. Ok. Entonces, tenemos acá la página donde se van a ubicar. Ok. Vamos a ubicarse en la página 52 porque el tema es el indigenismo en el Perú. Pues la llamada generación del 900, dominada por 3 investigadores sociales y maestros universitarios que tuvieron una dominante influencia en la formación ideológica de la juventud y en la orientación del pensamiento en el Perú. Entre ellos tenemos al señor Ribagüero y Víctor Belaúnde. ¿Qué pasa? Que a ellos iban por la corriente del hispanismo y se le suma Julio Tello como parte inicial de lo que es el indigenismo. Ahora bien, ok, ahora sí, Claveriana Gamarra. Muy bien, bienvenida al curso. Discúlpeme, pero es que ya me ha pasado en ocasiones que los estudiantes me ingresan con nombres de teléfono, con seudónimos, y entonces los tomo como estudiantes que no son de mi sección, pues no me responden, no acatan el chat, y entonces los saco sencillamente por eso. Entonces, bueno, gracias por facilitarme su nombre, ya la tomaré en cuenta, y por lo visto es la primera vez que me asiste a clase. Entonces estamos con el tema del indigenismo. Entonces, vamos a hacer una pausa, ya que está en el chat, para recordar que el día domingo 29 finaliza el ciclo y junto a ella vamos a tener el examen final el día 29 de noviembre en la hora que nos corresponde literatura de tercer grado. En el examen va a ir todo lo que hemos desarrollado. ¿Y qué es lo que hemos desarrollado? La señora Juana, que es la secretaria, tiene todos los videos de las clases. Entonces, ahí están las actividades asignadas. Entonces, hay puntos por asistencia, puntos por el portafolio. El portafolio debe estar compuesto por las actividades que se mandan para la casa, el cual son las que el mismo día 29 me tienen que hacer llegar por WhatsApp. En siempre mis videos yo coloco el número de WhatsApp. Por ahí me deberán enviar el portafolio. Debe tener una portada que indique actividades domiciliarias de literatura de tercer grado, el nombre del estudiante. En la siguiente hoja, actividad número 1 de literatura de tercer grado. ¿Cuál es la actividad que asigné? Bien desarrollada. Eso tiene puntos. Y el examen final, que es el 29, por la plataforma Viexam, va todos los contenidos. Todos los videos son subidos todos los domingos. Entonces, la cantidad de estudiantes no la tengo yo. Hay estudiantes que entran y hay estudiantes que no. No tengo el correlativo de los estudiantes, pero los estudiantes que no entran a las clases sencillamente no tienen punto de asistencia. Entonces tienen que esforzarse por hacer sus actividades de portafolio y salir bien con las notas. No va a colocar asistencia. Las personas cuando ingresan a la plataforma Zoom
Por eso es que yo le solicito el nombre, yo de una vez lo coloco en mi cuaderno como asistente. Entonces, he tenido clases donde he estado sola, no me han ingresado estudiantes, pero ya eso no es criterio mío, ya eso queda de parte de cada estudiante. Las tareas que he dejado las dejo por los videos, todas están en los videos. Si no tiene los videos, solicítelo, se lo hace la señora Juana, que aquí en finalizada cada clase se les entrega. Entonces, vamos a continuar con el tema. Las actividades se presentan no todos los días, se presentan es una sola vez a través del portafolio. Estas indicaciones yo las di en el primer video. Todas las indicaciones están en el primer video, que siempre comienzo de cada ciclo yo les explico cómo se va a manejar las evaluaciones. Entonces, las actividades de portafolio son exclusivamente las actividades domiciliarias que yo mando. Entonces, en cada video hay una actividad que se manda para realizar. Entonces, iniciamos con esta llamada Generación del 900, donde tres personajes, dos de la corriente hispánica y uno del indigenismo, se unen porque ellos van a dar paso a lo que es el indigenismo en Perú. Pues Ribagüero y Belaúnde pertenecen a la aristocracia criolla. Ribagüero es descendiente de una vieja familia muy de alto linaje y alcanza a ser legalmente reconocido como el Marqués de Alestia. ¿Cómo le denominaban a Víctor Arriba Agüero? Pues Arriba Agüero lo reconocían como el Marqués de Alestia. Mientras que Belaúnde formaba parte de una familia de alta alcurnia, o sea, muy renombrada de la ciudad de Arequipa. Entonces ambos eran pertenecientes a esta aristocracia criolla. Uno era un notable marqués y el otro era de una familia que estaba bien posicionada y ambos se unieron para lo que fue el movimiento o la corriente del hispanismo. Discúlpenme que me salí. Ok. Ribagüero se inicia como un gran historiador, mientras que Belaúnde como un pensador, un ensayista y un filósofo. Ambos tienen ideales distintos, pero bajo la misma corriente del hispanismo. Y es que durante su juventud se proclaman liberales y centran su dedicación en problemas sociales y políticos. La recuperación del Perú luego de la derrota de la guerra con Chile, ellos analizan la historia y ubican la grandeza del imperio incaico, pero ellos no se ocupan de ese indio que quedó vivo, que quedó marginado, sin derechos, ¿ves? Ese indígena, porque nunca me gusta decirle a los indígenas indios. Indios son los que están en la India, más que todo nativos, indígenas, porque el indio es como para aquí, para Latinoamérica, es utilizado como una palabra muy despectiva y no me gusta, porque todos los de Latinoamérica tenemos raíces indígenas. Pero yo soy blanquito, soy blanquita, tengo el cabello amarillo, pero busque su árbol genealógico, de repente su abuelo, su tatarabuelo tiene raíces indígenas. Entonces, no me gusta llamar indio, sino indígena. Entonces, ellos analizaban la historia y veían la grandeza del imperio incaico, wow, el imperio, lo grande, y ensalzaban, pero no tomaban en cuenta a ese pobre indígena que vivió azotado durante la época colonial, ese indígena que fue utilizado para la explotación del trabajo por los españoles, ese indígena que quedó sin ningún protectorado, pues los derechos constitucionales no estaban para ellos. Entonces, ellos lo ignoran. ¿Quiénes lo ignoran? Bueno, Ribagüero y Belaúnde, porque ellos se van, más que todo se enfocan es en el imperio. Entonces, ellos reconocen el valor, pero del humano mestizo, como el de un productor social forjado durante el periodo colonial, más no ven al indígena. Entonces, ellos ven los valores hispánicos y ellos califican al catolicismo como el supremo bien.
Ribagüero escribe su ya famoso estudio sobre el Inca Garcilaso, el más excelso representante del mestizaje. Y Garcilaso es interpretado por Ribagüero como un símbolo del mestizaje imperial. Y él es excelso porque él es el fruto del cruce de dos razas. Y él tenía la parte aristocrática por parte del papá, pero también la mamita era una princesa incaica, así que él poseía las dos culturas. Entonces, por eso es que Ribagüero hace un famoso estudio acerca del Inca Garcilaso, pues es un símbolo del mestizaje imperial. Entonces, él, él señala a este Inca católico, lo defiende y magnifica sus virtudes dentro de lo que es el régimen del imperial del Inca. Entonces, estos chicos exalzan mucho el imperio inca, esas notables batallas, esas esculturas, todo lo que era esta sociedad incaica, pero dejando a un lado al pobre indígena, quien parecía no tener valor. Más tarde, décadas más tarde, un continuador de Ribagüero, como Raúl Porras, que es un historiador o fue un historiador hispanista, lanzará un estudio acerca de las crónicas del indio Felipe Guamampoma, pues lo lanza de manera de contra, pues dice que en el libro escribe como unas 1000 páginas en castellano, bárbaro y salpicado de frases quechua, e ilustrado con centenares de dibujos y conocido muy universalmente hoy en día, donde denuncia el despiadado trato que se le da a los indígenas y a su destrucción física, pues no le libra a Guamán Poma de la indignación de los hispanistas, ni el hecho de proclamarse humildemente fidelista y católico. Entonces, 4 décadas más tarde, un admirador de Ribagüero, como el señor Raúl Porras, perdón, quien era un historiador, que eso es lo bueno de los historiadores, que ellos te indagan el pasado, más allá del pasado, el antepasado, el recontraantepasado, y entonces empiezan al azar y ellos se consiguen con que, oye, hay un estudio donde él quiere averiguar de manera minuciosa algo contra el cronista indio Felipe Guamán Poma de Ayala, que en un libro de 1000 páginas, wow, habían unos escritos, uy, salpicados de frases quechua, pero también habían frases en castellano. Y aquí se denunciaba, ¿qué es lo que se denunciaba? El trato que se le daba a los indígenas. Pero no nada más el trato verbal, sino el físico, el que llevaba a la destrucción de la persona. Cuando las personas hacen trabajos forjados, hacen minería, trabajos petroleros, y no me refiero a la ingeniería petrolera, ni a los de platita, que son de los mineros, no, me refiero a los trabajadores que están así por el subsuelo, me refiero en el caso del subsuelo a la minería, a los que se meten de lleno en la minería a excavar, ¿ve? Como en el ajedrez, a los peones, ellos tienen un gasto enérgico en ese trabajo que se deterioran físicamente. De hecho, durante la época colonial, después de la derrota del imperio incaico, los indígenas eran colocados en las minas. Una vez que el chico cumplía 18 años, le tocaba la triste noticia de que debía trabajar desde los 18 años hasta los 50 en las minas. Qué triste, ¿verdad? Que sea, vamos a colocar en el ejemplo de Claveriana, que tenga 16 años, y de repente mañana Claveriana cumple 18, y le digan hoy, feliz cumpleaños, Claveriana. Mira, Claveriana, a partir de mañana, bueno, te toca irte para allá, para las minas, y trabajar casi 24 horas hasta que tengas los 50 años. Tu dinero, te van a pagar 930, Claveriana. Te van a dar comidita, pero no vas a vernos casi. Aparte de eso,
De esos 930 tienes que pagar un impuesto a la corona, un impuesto al rey, un impuesto, y a la final te van a quedar 200 soles que a la final lo vas a tener que gastar allá porque tienes que subsistir. Y lo más triste es que hasta los 50 años vas a estar en eso. Yo creo que es un choque. Pues así sucedió en historia, que los chicos cuando ya cumplían 18 años, de una vez a las minas hasta los 50. Los únicos que tuvieron excepto de este régimen fueron los yanaconas. Ellos sí tuvieron otro convenio. Ellos trabajaban gratis con tal de no sufrir eso ni pagar impuestos. Bien, pasa que me salió un poco del tema, pero eso es en cuanto a la destrucción física, el trabajo forzoso, forjado. 18 minutos. Entonces, esto le indignaba mucho a este indígena Guamán Poma, pues los hispanistas ensalzaban el imperio, pero no veían al indígena que le echaba ganas, al indígena que estaba dando todo por el imperio y que hacía que el imperio estuviera en alto. Pues no era considerado. Imagínate, Claveriana, que tú seas la que hayas construido tu casa, hayas ayudado a tu papá y tu mamá a construir esa casa de tus sueños y que cuando ellos hablen de cómo obtuvieron esa casa, no te mencionen, sino que digan, no, esa casa es mía porque Dios me la dio. Pero en ningún momento te valoran lo que tú has hecho, trabajaste duro, larga jornada, reuniste, te cohibiste de tantas cosas y es triste que no te mencionen que fuiste tú la persona quien hizo sueño, hizo realidad ese sueño. Entonces, así, eso fue lo que el indio o el indígena Guamán Poma vio, esa indignación. Oye, no puede ser posible que este gran imperio y los hispanistas lo que hagan es hablar puro de ellos, lo bueno, y no hablen de ese indígena. Ah, pero la contribución de Rivagüer y Belaún del estudio social que ellos estaban haciendo, pues era importante. Sin embargo, se esperaba que también hicieran mención del indígena. Entonces, el reconocimiento de estos valores positivos del mestizo, que no es el indígena, aunque se hiciera con el propósito de demostrar los valores que fueran posibles, pues en ellos había de hispánicos, pues, un paso adelante y una declaración enfática, y a pesar de que estaba dirigida a las defensas de los regímenes autocráticos, ellos ensalzaban mucho lo que era el hispanismo, el mestizo, pero no tomaban en cuenta al indígena. Ahora bien, con la corriente del hispanismo, hubo una afirmación de lo que fue la cultura hispánica, pero a nivel superior, como reconocimiento de ella, pues ella predominaba en el Perú contemporáneo, pero no nada más en el Perú, en muchas partes de aquí de Latinoamérica hubo esta cultura hispánica. Y esto, dentro de esta cultura hispánica que se da dentro del Perú, también da valor al indígena en las formas mestizas, donde proclaman la grandeza del imperio, pero ignoran la falta de información de los vínculos de la población nativa actual en tal imperio, las supervivencias dominantes en las comunidades indígenas y no al menos del 50% de la población del Perú de las antiguas culturas precolombinas se hacían mención. Entonces, de esta manera implícita consagran el estado de servidumbre de los indígenas. Entonces, esta corriente hispánica, ella mencionaba mucho la superioridad de la cultura hispánica. Ay, sí, chévere. Y la cultura que traían los españoles y olé, y vale, chévere. Pero tomaban en cuenta a los mestizos, pero no de una manera a los indígenas. Bueno, se le da, dice que se le da valor al indígena, pero más al mestizo. Por eso es que la corriente hispanista no amparaba mucho al indígena, no hablaba de él, para ser más sincera. Luego a esto se le suma el arqueólogo indio o indígena Julio Tello, quien no alcanzó a ser un ideológico político.
No pretendió llegar tampoco a ser un político, pero era un trabajador y con mediana formación científica. Él realizó un estudio para ello, aparte de descubrir, ¿no? Y investigar, porque eso lo hace toda persona así que quiera meterse en este campo. Ellos investigan, descubren, hacen el estudio, pero este señor hizo una divulgación del indigenismo en el Perú, pero a través de la arqueología. Y aquí tenemos parte de los apuntes de él. Dice que los tejidos de Paracas constituye la muestra más perfecta de la habilidad humana y que en esta especialidad contiene la descripción, aunque no suficiente, de la imagen de todos los dioses preincaicos, de las prácticas religiosas y de los ornamentos y características del mundo mágico de ese tiempo. También él señala que durante estas investigaciones se pierde de vista a ese indígena que está vivo y él se siente encontrado con el folclore, ¿ve? De los pueblos nativos como Guarochirí y los viste con trajes estilizados y creados por él. Pues él se siente apasionado por el indigenismo. Para él es algo como asombroso ver cómo estos tejidos de Paracas plasmaban estas imágenes, pero no se hablaba de las imágenes, sino también de las personas que lo realizaban. ¿Y quiénes realizaban estas obras? Los indígenas. Entonces, este indigenismo antihispanista, tenemos que José Carlos Mariátegui, a quien el Partido Comunista considera su fundador, inició la edición de la revista Mauta. Y a su vuelta de Europa, bueno, tiende a fundar esta revista. Ya había publicado una serie de artículos en una revista limeña con el título de Peruanicemos al Perú. Pues el propio título de la revista, en nombre de los educadores incaicos, estaba fijando su posición. Y Mariátegui tuvo el suficiente talento y ascendencia personal como para no convertir su revista en un órgano de expresión de una secta. No, él no quería eso. Él quería algo más con su revista. Entonces, ¿qué hizo? Pues acogió a todos los escritores y artistas de mediano valor y estimuló a la creación artística y fue el primero en demostrar la excepcional categoría estética de un poeta considerado puro. Y en este caso, alentó con igual entusiasmo a otros poetas muy jóvenes para que se introdujeran en este mundo. Entonces, tenemos aquí a Martín Ada, que estuvimos hablando en la primera sesión, y que se suma a estos poetas indigenistas. Entonces, los descubrimientos hechos por los hombres antiguos acerca de la naturaleza humana y las leyes que rigen el mundo externo permitieron a los incas organizar una sociedad. Se hablaba mucho de la sociedad y de repente dio un salto grande porque estábamos hablando de lo que es la revista Mauta, pero dentro de esta revista se ensalza las corrientes indigenistas. Por eso es que ellos insistan a que artistas, bueno, vamos a sumarnos, vamos a tomar Perú, peruanicemos al Perú. Así fue como se inicia esta corriente indigenista en las artes. Pues la defensa del indígena había comenzado algunos años antes con una especie de asociación humanitaria dirigida por una mujer. Y esta mujer era la señora Dora Mayer de Zulé. Mauta, que es la revista, se convierte en tribuna de difusión de la ideología socialista marxista y alcanza a tener una gran circulación en el país, pero también en América Latina, y se convierte en un medio de expresión de escritores provincianos rebeldes que denuncian a través de sus obras, sus escritos, el estado de servidumbre en que se encuentra la población. Y como para él no ha cambiado el sistema de gobierno con la independencia del país, oye, no puede ser que hayamos llegado a la independencia del país y todavía nos encontremos en servidumbre. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo vamos a poder seguir así? Que si hay una independencia, ¿cómo vas a seguir otra vez teniéndome a la gente siempre pisoteada,
¿Ves? Pues no ha cambiado nada. Pareciéramos que estuviéramos bajo el yugo español, en el virreinato de Pezuela o de Serna. Entonces, toda la intelectualidad del Perú se sacudió con esta revista. Uy, fue como la revolución, así como estamos ahorita, que muchos están celebrando porque Claveriana Merino renunció y la gente está contenta, está satisfecha, pero también dolida porque hay 2 personas fallecidas, 2 jóvenes. Esto es triste, ¿por qué llegar a este punto? Entonces, ve todo que en una semana esto nos ha sacudido a todo. ¿Ves? Uy, ha sido vasto, fuerte. Ver la gente, no sé si anoche pudiste dormir, yo no pude dormir con los cacerolazos, pero es una forma de manifestación democrática ante el rechazo de algo arbitrario. Entonces, de esta manera, como ha sido sacudida en estas últimas semanas el Perú, pues esta revista sacudió, una revista, sacudió toda la intelectualidad del Perú, donde el indio, indígena y el paisaje andino pues se van a convertir en unos temas predilectos de la creación artística y va a cambiar el ambiente hispanista a antihispanista. Nos quedan 8 minutos de clase de esta segunda sesión. Vamos a ir finalizando. Entonces, el primer periodo del indigenismo aquí en el Perú, pues demuestra que la población marginada y las más vastas del país, como pues el indígena, había permanecido durante varios siglos diferenciada de la criolla y en estado de inferioridad y servidumbre. Y esto se convierte en problema más adelante, pues con prueba de que puede que no sea ni posible que se siga ocupando la posición social en los intereses del régimen colonial, pues van a tener que sacar a la pobre indígena que tienen de esclava sirviendo y como que darle como que su respectivo valor. Pues los indígenas eran dueños de todos estos territorios, pero llegaron estas personas, estos personajes, y no me refiero a los escritores, sino a los personajes de la colonia, los españoles, y ¡boom! Se cundió Latinoamérica de españoles. O sea, comenzaron a gobernar los de afuera nuestras casas. Entonces, la más sacudida fue los indígenas, y eso fue en Latinoamérica. De hecho, en México también sucedió, en Panamá, en Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, en todo lo que es América Latina o América de habla hispana. Entonces, tenemos acá que la grandeza del imperio incaico era indiscutida y que había sido considerada por los hispanistas como un prodigio sin vinculación alguna. Nadie dice que el imperio inca sea malo, pues es un imperio, así como el imperio de los mayas, los aztecas. El imperio inca también es muy renombrado, ¿ves? Pero no nada más vamos a ensalzar a los que estaban arriba en la pirámide de los incaicos, vamos también a mencionar esa base, esa gente que daba el todo por su imperio, pero que no era nombrada. Entonces, tenemos que aquí que la literatura indigenista, un momentico, se me abrió la primera sesión de Zoom. Tenemos aquí que la literatura indigenista logra demostrar lo infundado de la interesada imagen del pobre indígena degenerado, a quien no le corresponde otro destino que ¿cuál más va a ser? Servir. Y de un tipo de servidumbre que no tiene privilegios, pues ni siquiera como siervo señalaban que no era eficaz. Pues la narrativa llamada indigenista alcanza a tener el valor no solo de documento acusatorio, sino del indigenismo en el Perú, revelaciones acerca de la integridad de las posibilidades humanas de la población nativa. Y tenemos acá que la Revolución China constituye un acontecimiento de dimensión gigantesca en cuanto demuestra que un pueblo de antiquísima cultura como es China y considerado por Occidente como igualmente degenerado, surge una potencia incontenible. O sea, desde las partes, cuando dice degenerado,
se entiende, bueno, no sé, depende de la cultura. A veces degenerado es como algo baboso, alguien que falta el respeto o que tiene un pasado, pues, no sé cómo explicarlo. Pero cuando aquí habla degenerado, es como que no está regenerado. A esta es la expresión, que como un pueblo que está como el de China, que ha pasado por tantas cosas, entonces, ¿cómo puede ser hoy en día una potencia incontenible? Pues él estaba sustentado e iluminado por su propia antigüedad histórica y a la técnica moderna. Pero la literatura llamada indigenista no es ni podía ser una narrativa circunscrita al indígena, sino en todo el contexto social al que éste pertenecía. Entonces, ¿China se levantó? Sí, pero porque tuvo ese pueblo nativo o ese pueblo antiquísimo que ayudó a que fuese así. Entonces todo partió desde abajo, todo partió desde los indígenas, ¿ves? No desde arriba, ay, qué honorable rey, no, sino desde abajo los que hacían que eso funcionara. En el periodo de la investigación científica tenemos el más extremado antihispanista de los indigenistas, o sea, el que iba en contra del hispanismo, era el doctor Luis Barcarce, quien devino en antropólogo y fundador e iniciador de las enseñanzas universitarias de esta ciencia en su sección a José María Argueda, quien era ya una ciencia ya moderna y consideraba la investigación sistemática de la cultura en el Perú, más que todo de la sociedad rural como el movimiento indigenista, y fue precursor de ello y de Brando Castro Pozo, autor del libro Nuestra Comunidad Indígena y fundador del Partido Socialista en el Perú. Luego tenemos la antropología cultural que ha alcanzado en el Perú a nivel mediano, pero este lo ha hecho rápidamente. Entonces, uno de los grandes problemas de estos países centroandinos es la comunicación lingüística, pues no todas las comunidades indígenas tienden a hablar el mismo idioma, por lo menos hay lenguas como aquí que hablan el quechua y en otras hablan el guarao, el pemón, o sea, son otras culturas de otros países de aquí de Latinoamérica, pero no son las mismas lenguas, ¿ves? Entonces eso fue un problema que también se presentó. Ahora bien, como estamos haciendo un recuento de lo que es el indigenismo, la actividad domiciliaria que te voy a asignar, Claveriana, toma un capture de esta actividad. Mira, primero, vámonos al libro. Porque aquí estamos en el indigenismo. He tomado varios aspectos de lo que es la literatura de tercer grado, la he dado de manera distinta. He saltado varios temas porque como son pocas las clases que nosotros vemos los domingos, entonces tiendo a tomar los temas más importantes. Bien, para la actividad que van a desarrollar, van primero a número 1, realiza una biografía del señor Ribagüero y Víctor Belaúnde, una biografía resumida. ¿Dónde nació? ¿Cuándo murió? ¿Quién fue papito y mamita de Ribagüero? ¿Sus hermanos? ¿Qué estudió? ¿Con quién se casó? ¿Qué obras? Más que todo, ¿qué obras y qué acciones tuvo él que ver dentro del indigenismo? Igual de Víctor Belaúnde, una biografía resumida. Y cuando digo resumida, no es que van a ser 4 líneas, no, una biografía por lo menos de una hoja que sea bien resumida. Luego vas a
responder a estas preguntas. Investiga acerca de la visita de Ciro Alegría a Cuba. A Ciro Alegría, cuando viajó a Cuba, él se sorprendió de algo que vio. Y te lo voy a decir en la clase que viene. Vas a hacer también investigar acerca de la muerte de José María Arguedas, que también te lo vas a conseguir en la biografía de él. Investiga las causas que tuvo porque estuvo encarcelado José María Argueda, también te va a aparecer en la biografía. ¿Cuál fue el último libro de José María Argueda y qué tipo de novela es Río Profundo? ¿Es indigenista o realista? Entonces, aprovecha, tómale un pantallazo porque ya terminamos la sesión de literatura de tercer grado y en la siguiente clase vamos a entrar con el realismo peruano como tema último porque el siguiente domingo es 22, ¿ves? Y el 29 presentamos el examen y los trabajos las actividades domiciliarias que hemos realizado. Mi número, claro que sí, en todas las sesiones de clase apunto mi número de WhatsApp. No me escriban después de las 10 de la noche, muchachos, porque yo soy como la gallinita. Yo me acuesto temprano. 998-199-571. Mi nombre es Miss González y soy la que está a cargo de la asignatura de literatura de tercer grado. Me puedes escribir allí si tienes alguna duda claveriana, me puedes escribir ahí con mucho gusto. Se te puede orientar, se te puede ayudar. Siempre abierta a ayudar a los estudiantes, porque esa es la idea, que los estudiantes aprendan y se les pueda atender sus dudas. Entonces, escríbanme al 998-199-571. No me escriban después de las 10 de la noche, por favor. Estoy acostada y apago el celu. Entonces, muchachos, hemos finalizado esta sesión. Así que si estás contento con lo que pasó hoy, pues no vayas a salir a celebrar. Quédate en casa. Cuídate del COVID y de la difteria y pidámosles a Dios que este año podamos terminar bien. Y que el próximo presidente que se monte, que sea, por favor, del agrado de todo el pueblo. Entonces, muchachos, me despido y nos vemos el próximo domingo.